Pues vamos a disponernos para poder estar este tiempo con el Señor, que sea el Señor tomando el control en todo lo que vamos a ejecutar el día de hoy. Amado Padre Celestial, Dios bueno, soberano, Señor Todopoderoso, Dios maravilloso, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar un día más aquí, Padre Celestial, reunidos en pos de tu nombre, Señor. Gracias por el fin de semana que pasó, en el que pudimos compartir con la familia, Señor, en el que pudimos descansar, en el que pudimos también estar tranquilos, Señor, en el que pudimos acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque vemos tu misericordia cada día, Señor, en cada respiro que nosotros inhalamos, exhalamos, Señor. Podemos verte a ti, Señor. Si no fuera por ti, ¿qué sería de nosotros, Señor? ¿Dónde estaríamos, Padre bueno? Sin embargo, tú nos elegiste aún desde el vientre, Señor, y hemos sido escogidos por ti, Señor, porque tú nos miraste, Padre bueno, para transformarnos, para renovarnos, y ese es el mayor regalo que podemos tener. En esta mañana, Señor, oramos a ti, agradecidos, felices, Señor. Oramos también, Padre bueno, sabiendo que podemos poner nuestra confianza en ti, que tú estás en control de todas las cosas, aunque hay cosas que no entendemos, Señor, aunque hay cosas que a veces son difíciles. Sabemos, Señor, que contamos con tu favor. Por eso descansamos en ti, Señor. Ponemos esas cargas en tus manos, Señor, las tristezas, de pronto los problemas económicos, Señor. Ponemos cualquier cosa que esté sucediendo, Señor, nuestros familiares, enfermedad, Señor, en tus manos, sabiendo que cuando dejamos estas cosas en tus manos, podemos descansar e ir confiados, Señor, porque tú todo lo haces bien, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das, gracias por la vida, gracias Señor por tu palabra, gracias por la naturaleza, por la creación, Señor. Gracias por las personas que nos rodean. Gracias por lo que has hecho en nosotros, Señor, por nuestro corazón. Infinitas gracias, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Ponemos este día en tus manos, esta semana en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, guiándonos y dirigiéndonos por tu camino, por tus cosas, Señor. Aumenta nuestra sabiduría, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra confianza, aumenta nuestro amor, Señor. Aumenta tu presencia en nosotros, Señor. Que tú puedas crecer y nosotros mermar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, a los que no había saludado, buenos días, mis preciosos. Gracias por estar aquí. Espero que hayan descansado el fin de semana. Espero que en casita todo esté bien. Espero que ustedes estén bien. El día de hoy a leer, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses y vamos a estar en el capítulo 5, ¿vale? Nos vamos a enfocar en un versículo, pero vamos a leer tres versículos. ¿Listo, amores? Entonces vamos a leer el 15, el 16, el 17 y el 18. ¿Listo? Aquí, bueno, esta carta es escrita por Pablo y es escrita a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Durante esta época debemos saber, mis amores, que los tesalonicenses, o en este caso la iglesia en general, estaba sufriendo una persecución muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, Pablo, pues al ser como el fundador de estas iglesias, pues básicamente él lo que hacía era escribirles cartas con el fin de animarlos, con el fin también de ilustrarlos, de enseñarles, de guiarlos y demás, ¿sí? Entonces, la iglesia estaba pasando por un tiempo bien, bien fuerte y entonces Pablo escribe esta carta para animarlos. También en esta carta encontramos cómo él les habla de la esperanza de la venida del Señor Jesús una vez más, ¿sí? Y también les habla de lo que deben hacer, ¿sí? De la vida que le agrada al Señor, de cómo debemos actuar y de cómo debemos hacer las cosas. Normalmente cuando nosotros leemos la Biblia,
Hay algunas cosas que se nos hacen un poquito difíciles de comprender. Sin embargo, las cartas de Pablo específicamente siempre son muy acordes, porque debemos saber que las cartas que escribió Pablo, pues fueron cartas que él escribió a las iglesias como nosotros, ¿sí? Entonces son esas iglesias que no están dentro de lo judío, que están desenmarcadas como de todo este aspecto de la ley y demás, y que podemos decir que fuimos adoptados por el Señor, sí, que fuimos como añadidos, podríamos pensarlo. Entonces, cuando leemos estas cartas, normalmente nos podemos sentir muy identificados y también podemos obtener mucho conocimiento y mucha riqueza, porque podemos decir, no es que lo otro no se aplique a nosotros, ¿no? Sino que podemos decir que son muy claras, son muy específicas, entonces es un poco más fácil de digerir, ¿vale? Entonces vemos a Pablo escribiendo esa carta, se la escribe a la iglesia de Tesalónica, ellos están pasando por un mal momento y bueno, vamos ahora sí a estos versículos. Entonces vamos a capítulo 5 versículos 10, perdón, 15, 16, 17 y 18. ¿Listo? Durante este mes hemos estado hablando de la unidad, por eso es muy preciso estos versículos específicos. Entonces dice, voy a leer la Reina Valera. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nos vamos a quedar hasta ahí. Bueno, mis amores, esta carta tiene mucha riqueza, entonces los invito a que se puedan tomar un tiempo y leerla. Realmente es muy cortica, son 5 capítulos y no son extensos, pero lo que les decía tiene muchísima riqueza, ¿vale? Entonces, dice el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Y uno dice, Dios mío, para con todos es con todos, ¿sí? No los que te caen bien, no los que a ti te parecen, no los que a ti te agradan, no los que se comportan como tú crees que se deben comportar o que hacen todo lo bueno, no. Acá dice para con todos. Y uno dice, Señor, bueno, que el Señor nos ayude. Estar siempre gozosos y uno dice, Dios mío, ¿cómo tú siempre puedes estar gozoso? Porque es que acá no dice algunas veces, en algún momento, solo cuando están pasando cosas buenas. Acá dice siempre. Y nosotros cuando nos dicen siempre, pues siempre es siempre, todo el tiempo, todo momento, segundo a segundo, ¿sí? Algo que no termina, sino que permanece siempre. Y cuando hablamos de gozo, pues básicamente hablamos, y ya vamos a ir a términos más espirituales, hablamos de la presencia de Jesús en nuestra vida. No hay ninguna manera de que nosotros podamos sentir ese gozo, esa tranquilidad, esa paz alejados del Señor Jesús. La única manera es con el Señor Jesús. Y entonces, claramente vamos a pasar por tribulación, ¿no? Dice, en el mundo tendrás aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Y entonces a veces viene la enfermedad o viene de pronto la crisis económica o los problemas de los papitos que es inevitable que nos afecten o algún amigo, alguna amiga, ¿sí? Y claramente eso va a causar una emoción en nuestro corazón y nos va a llevar al desánimo. Pero cuando nosotros tenemos al Señor, pues podemos decir, Señor, esto es duro, la estoy pasando mal, me duele, estoy triste, pero hay como un consuelo y es de que Él está ahí. Y quisiera poderlo explicar, pero simplemente es una paz, como lo dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Y es algo que no se puede explicar, sino que tú lo debes vivir. ¿M? Es el simplemente saber, esto está duro, está difícil, pero yo no estoy sola o no estoy solo. Y Dios tiene un propósito mayor. Y Él, de todo esto que está pasando, va a traer algo bueno a mi vida. Y uno llora y le duele y está triste, pero hay un consuelo.
¿sí? Y yo creo que a eso se refiere este gozo, a pesar de que uno la está pasando mal, uno sabe que no está solo y uno tiene una paz y una tranquilidad de que el Señor está ahí. Seguimos, dice, orad sin cesar. Yo no sé cuáles sean sus hábitos de oración, mis amores. No sé cómo los manejen, ni siquiera sé si oren. Espero que sí oren ustedes en sus casitas. Sin embargo, acá hay una instrucción bien hermosa y es orad sin cesar. No frenemos de orar. Yo no, o sea, no sé, ya hoy en día para mí es habitual hablar con Dios. Entonces yo me levanto y yo, ay Señor, toca cuadrar el devocional. No he buscado la canción para iniciar. Ay Dios, por la tarde tengo que hacer esto. Uy, el trabajo, Señor. Mis hijos, Padre, bueno, sí, como que todo el tiempo yo, ay Dios mío, me voy a tomar como un tintico. Uy, Señor, ese frío que está haciendo, sí. Para mí es habitual esa comunicación con el Señor. Y a eso se hace referencia, o a eso hace referencia la palabra cuando dice ora sin cesar. Hay que sacar tiempos, mis amores, donde tú te sientas y tú hablas al Señor, tú lo adoras, tú pones tus cargas a los pies de Él, ¿sí? Hay que sacar tiempos también donde te quedas callado y esperas a que Él también hable a tu corazón, a que Él también te instruya, pero también hay que tener una comunicación constante. Dios está con nosotros. Yo se los decía en alguna ocasión a ustedes como nuestra mano derecha. Ahí no hay forma de que lo soltemos. Entonces no puede ser que tú lo busques en un momento y en el otro como que quieras cerrar la puerta y dejarlo afuera para que no se dé cuenta de lo que estás haciendo. No, la comunión debe ser todo el tiempo y debemos hacernos conscientes de eso, ¿sí? Entonces, orar sin cesar, mis amores. Nosotros siempre se los he dicho y tenemos nuestra mirada puesta en lo terrenal, ¿no? Pero lo espiritual es más grande. Lo espiritual está oculto de nosotros. Creo que somos muy ignorantes en el tema espiritual, ¿sí? Y de hecho el Señor dice que no todo nos será revelado, pero cuando nosotros oramos, nos ponemos esa armadura que nos puede ayudar a pesar de todas las cosas y a pesar del desconocimiento, a estar protegidos, a ir de la mano de Dios, a poder repeler a Satanás, mis amores. Dice la Biblia que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando tú no oras, eres una presa fácil, ¿sí? Y seguramente te van a poder atrapar más fácil. Entonces, que el Señor nos ayude para poder intensificar esa relación con Él. Que días me decía una niña, no, es que yo empecé a escribirle a Dios por WhatsApp. Entonces ella creó un grupo, bueno, no esta niña, es una adolescente, de ella con ella, y entonces ella escribe, le escribe ahí y entonces hace ese ejercicio y yo decía, bonito. Hay otra, ella sí ya es una compañera de servicio, ella dice, yo le hago cartas a Dios porque me queda fácil escribirle a Dios. Ah, ok, son diferentes herramientas, ¿no? Escuchar música cristiana nos va a ayudar para incentivar también ese tiempo de oración, pero no es ponerla y ya, sino que realmente tú te tomes el tiempo de analizar y de escuchar. La música cristiana, la mayoría está, por no decir que toda, está enfocada en la Biblia y trae palabras bíblicas. Entonces también eso nos va a ayudar a buscar herramientas, estrategias. Yo normalmente me siento y me tomo un tinto con Dios, ¿sí? Yo, ay Señor, sí, como que me siento y me relajo y hablo con Él y sí. Entonces hay que buscar esas estrategias y que la comunicación sea constante. Dice, ora sin cesar. Y vamos por el último que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo tiene muchísima riqueza, mis amores, es una cosa impresionante. Entonces, lo primero que dice es, dad gracias, pero acá no dice, dad gracias por todo. Acá dice, dad gracias en todo. Es diferente, ¿no? Entonces, cuando dice en todo, es en todo. Y no quiere decir que uno va a decir, ay, Señor, gracias por esta enfermedad que me diste, porque pues uno, el Señor no puso esa enfermedad
Y dos, pues, ¿cómo vamos a agradecer por eso? Yo digo, pues no, pero sí podemos decir, Señor, gracias, porque a pesar de esta enfermedad, yo puedo verte a ti, yo puedo tenerte a ti. Tú me arrullas en la noche y me despiertas en la mañana. Tú alivias mis dolores y cuidas de mí. Y es diferente, ¿no? Dar gracias en todo. Señor, mira esta situación que está pasando, pero gracias porque yo sé que yo voy a crecer, yo sé que yo me voy a formar, yo sé que yo voy a aprender. Ayer en la iglesia veíamos con los niños un tema bien bonito y se llamaba o se llama la lección, no debes aprender las cosas por las malas, ¿sí? Y entonces hablábamos de cómo lo que sucede en nuestra vida y cómo lo que sucede en la vida de las personas a nuestro alrededor, de lo que podemos ver, conocer, de lo que nos cuentan y demás, o de lo que podemos experimentar, podemos aprender. Y cómo el Señor nos puede edificar a través de esas cosas difíciles y cómo el Señor nos puede formar, porque no es necesario que aprendamos a las malas. A veces cuando vemos el testimonio de otra persona o a veces cuando nos pasa algo y aprendemos como esponjitas y absorbemos todo, pues eso nos puede evitar dolores de cabeza más adelante, ¿sí? Entonces, dad gracias en todo. No sé por qué situación estés pasando en este momento. Normalmente nosotros, por más de que las cosas vayan bien, normalmente tenemos luchas, ¿sí? Entonces, estamos luchando con un pecado oculto o con un pecado evidente o con alguna persona, hay alguna persona que, uy, como que no nos ayuda o estamos luchando por una separación o porque en nuestra familia hay problemas. Por lo económico también a veces tenemos luchas. A veces hay luchas internas emocionales, ¿no? Entonces veíamos en sanidad interior, nos sentimos rechazados, nos sentimos aislados, tenemos raíces de amargura, ¿sí? Entonces hay luchas, normalmente por más de que las cosas vayan bien, hay luchas en nuestro corazoncito y es bueno, porque también si no hay ninguna lucha, pues entonces analiza qué está pasando contigo, porque para crecer necesitamos pues evidenciar esas cosas que necesitan atención, ¿no? Entonces, si no hay una lucha, preocúpate, porque ¿qué está pasando? ¿Te estás deteniendo? ¿Estás estancado? Siempre debe haber algo por lo que estemos afanados, porque pues de eso se trata el crecimiento, ¿no, amores? Pero el Señor dice, da gracias en todo. Sin importar lo que esté sucediendo, vamos a ser personas agradecidas. Pero acá hay cosas más bonitas. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. La voluntad del Señor es que nosotros seamos agradecidos. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, podemos pensar que la voluntad de Dios es un mandato en nuestra vida. Entonces, este dar gracias en todo no es algo opcional, es algo que debemos aplicar, que debemos hacer, porque es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si es su voluntad, es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Es decir, nos conviene. Entonces, no sé si ustedes han escuchado por ahí esas charlas motivacionales o esos, de pronto, discursos un poco, sí, como para subir el ánimo y bueno, todo eso. Y se insiste mucho en que si tú quieres ser feliz, debes ser agradecido, ¿sí? Entonces acá entendemos muchas cosas. Dice, estad siempre gozosos, ¿sí? Pero para eso pues debemos estar agradecidos. Porque cuando nosotros nos levantamos y agradecemos, Señor, gracias porque puede abrir los ojos, ya ahí tú como que empiezas a ver las cosas diferentes. Uy, uy, es un regalo, a pesar de que sea lunes y me toque volver a clase o lo que sea, ¿sí? Pero ya veo que es un regalo. Y cuando te trae por ahí tu mamá o tu papá el desayunito, o no te lo traen, pero te lo dejaron en la cocina para que puedas prepararlo, te lo dejaron comprado, tú dices, uy, Señor, gracias, porque sabemos que hay muchas personas que no desayunan, ¿no?
Y cuando te asomas y miras y dices, uy, Señor, este día las nubes, el sol, uy, Señor, gracias por eso, ¿sí? Y cuando te estás bañando y te das cuenta que eres funcional, uy, Señor, gracias porque soy funcional, gracias porque puedo ver, ¿sí? Y entonces cuando somos agradecidos, pues eso llena de gozo nuestro corazón. Entonces decían, la clave de la felicidad es el agradecimiento, ¿sí? Agradecer por todo. Porque cuando tú agradeces, tú te das cuenta y dices, uy, no, yo estoy re bien, o sea, mejor dicho, estoy en la gloria. Y entonces dice, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esto termina de una forma muy hermosa y es en Cristo Jesús. Nosotros no podemos estar siempre gozosos, ni tampoco vamos a aprender a dar gracias por todo, ni tampoco vamos a orar sin cesar hasta que no hayamos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Todo esto es el resultado de recibir al Señor en nuestro corazón, de que podamos estar en Él, tener una relación con Él, tener intimidad con Él, y eso nos va a permitir estar gozosos todo el tiempo, nos va a permitir orar sin cesar y nos va a permitir dar gracias en todo. Pero ¿para qué podamos lograr eso que necesitamos? Pues al Señor Jesús, ¿no? Entonces, acción, dar gracias. Alcance en todo. Recordemos, por todo, no, en todo, ¿sí? Es diferente cuando dice por todo que en todo. En todo es todo, todo. Y uno dice, Dios mío, pero bueno, el Señor dice, en todo. ¿Autoridad de quién o por qué lo debemos hacer? Porque Dios lo dice, porque es su voluntad. Pero ¿quién se va a beneficiar de cumplir la voluntad de Dios? Pues cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, los beneficiados vamos a ser nosotros. ¿Cuál es nuestro fundamento para poder lograr estas cosas? Pues el Señor Jesús. Si no, o sea, si no tenemos a Jesús, somos incapaces de lograrlo. Por eso necesitamos al Señor Jesús, ¿sí? Dar gracias en todo es, podemos decir que es un signo o un resultado de tener una relación con el Señor. Entonces, que sea el Señor ayudándonos para que podamos estar gozosos, para que podamos orar sin cesar y para que podamos dar gracias en todo tiempo. Y bueno, que sea el Señor ahí dirigiéndonos y ayudándonos. Mis preciosos, les pido que por favor guarden estos versículos en su corazón, saquen un tiempo, lean la carta completa. El Señor quiere hablarles. A veces decimos, Dios ni siquiera se fija en mí, pero el Señor quiere hablarte, el Señor quiere transformarte, el Señor quiere educarte, enseñarte, enriquecerte, ¿sí? Pero para eso también necesitamos tomar una decisión. Y a veces decimos, qué pereza. Y yo los entiendo, yo también he pasado por eso, pero toma la decisión de empezar y vas a ver cómo el Señor va a hacer que eso que en un principio de pronto hacemos por obligación, después se convierta en un deleite. Entonces, bueno, que sea el Señor ayudándonos. Vamos a finalizar orando, mis preciosos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos estás instruyendo. Ay, Señor, la Biblia es tan grande, pero nos asombra ver cómo con partes tan pequeñas tú nos das tanto, Señor. Gracias, Señor, por tu riqueza. Gracias por lo que nos da, Señor. Gracias porque realmente tu palabra es viva y eficaz y nos enseña tanto, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no sabremos, o no sabríamos más bien qué sería de nosotros si tú no nos hubieras dejado estas instrucciones hermosas. Veíamos la semana pasada en la historia de Nehemías cuando él les decía que uniéramos la acción a la palabra. Nosotros queremos ser hacedores, Señor. No queremos ser solo oidores, sino ser hacedores. Queremos tomarnos un tiempo contigo, Señor. Queremos orar sin cesar. Queremos, Padre bueno, estar gozosos todo el tiempo, pero no por lo que pasa en nuestro entorno, Señor, sino por ti, porque te tenemos a ti, porque tú estás ahí,
porque tú eres el Todopoderoso, porque tú nos guardas, nos cobijas, nos cubres, porque tú nos amas, Señor. Sabemos que ese es el gozo verdadero, pero para eso necesitamos una relación contigo. Por eso, Padre bueno, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para tomarnos un tiempo contigo, para escuchar tu voz, para ser disciplinados, Dios, para que la lectura de la palabra, el devocional, el escuchar de ti se convierta en un deleite, para que el orar, Señor, no sea algo que hagamos por obligación o por costumbre, Señor, sino al contrario, que sea una necesidad, que sea un deleite para nosotros, que no podamos pasar un segundo, un momento en el que no hablemos contigo, Señor, que no te ignoremos, Señor. Ayúdanos porque eso solo lo podemos hacer contigo, sin ti no podemos nada. Y por último, Señor, queremos ser agradecidos en todo, Señor, porque esa es tu voluntad y tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Dios, te necesitamos. Decía la canción, ven, camina junto a mí, Señor. Necesitamos que camines junto a nosotros. Necesitamos que nos inundes de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Llénanos, Padre Celestial. Que nosotros podamos mermar y tú puedas crecer, Señor. Te necesitamos, Dios. Te anhelamos, Señor. En el nombre de Jesús, clamamos para que tú escuches esta oración y trabajes en nosotros, por favor. Tú que no te cansas, Señor, tú que no te rindes. Amén y amén. Preciosos y hermosos, muchísimas gracias por haberse unido a este devocional. Espero que así como el Señor me habló a mí, a ustedes también les haya hablado. Es impresionante. A mí me asombra ver cómo en un versículo o en dos versículos podemos como encontrar tantas cosas que uno dice, Dios mío, ¿a qué hora se aplicó todo esto en mi vida? Pero pues esa es, podemos decir que ese es el milagro que hace o el milagro que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Mis chiquitos, ya para finalizar, decirles que creo, si no estoy mal, quedan 16 cupos para la pasadía, por si se animan, por si de pronto no habían tomado la decisión o como mandaron el comunicado de que no habían más cupos, pues imagínense que unas personas escribieron que no, que por favor, entonces se contrató otro bus. Eso sí, sí o sí toca en bus, no se puede en carro propio, entonces tocaría en el bus y quedarían 16 cupos. Bueno, por si se animan. Y ya, creo que no es más, mis amores, están en mis oraciones. Yo me levanto y yo oro por ustedes para que, bueno, el Señor los dirija en cada una de las cosas que ustedes están allá en casita. Un abrazo del oso y con el favor de Dios nos vemos mañana. Chao, chao, mis lindos. Dios me los bendiga. Chao, Juiciosos. profe, que Dios la bendiga. Chao, profe, Juan gracias. hermoso, a ustedes. Chao. Chao, mis lindos. Bendiciones.